Hay un problema que está en el corazón de muchas personas, una paradoja que es difícil de responder. Si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces existe tanto sufrimiento y mal en el mundo? Esa es la pregunta que vamos a estar hoy conversando y dialogando en Comunidad en Estudio. Bienvenidos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, disfrutando de esta hermosa temporada que tenemos aquí en McAllen en estos días, ¿no? Ya verano Sí, verano en McAllen. Ya estamos del otro lado. Sí, así es, ya disfrutando del calorcito y bueno, felices. Nuestras esposas les gusta el calor, así que sí, así es. Yo me hubiera gustado un poquito más de frío, ¿no? A mí me gusta sentir el frío, la brisa y todo, pero bueno, será para el próximo año. Casi que no, que no lo va a disfrutar aquí al frío, ¿no? Pero bueno, estamos contentos y felices también de tenerte ahí del otro lado de la pantalla, o si estás escuchando esto en forma de audio también. Gracias por escucharnos, nos alegra mucho ser parte ahí de tu jornada. Recuerden que bueno, lo que estamos haciendo es el repaso de la escuela sabática, de la guía de estudio de la Biblia que como Iglesia Adventista Mundial estudiamos, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta mucho, que en todas las partes del mundo estamos estudiando o avanzando con las mismas temáticas, y eso nos vuelve como una familia mundial, ¿no? Y es interesante el estudio de este trimestre. Estamos estudiando sobre algunas cosas que pueden parecer contradictorias, ¿no? Que a veces son difíciles de responder. Y precisamente en esta semana vamos a estar estudiando acerca de este problema, ¿no? El problema del mal. El problema del mal. Así que déjame mandar un saludo antes de empezar con el estudio a nuestra querida amiga Vicky, que siempre dice que nos escucha. Vicky es la mamá de César, así que ella está ahora por aquí unos días en McAllen, así que saludo Vicky. Y saludo a César también, ¿no? Que también es nuestro gran amigo, ¿no? Lo más grande es César aquí de la iglesia, ¿no? Sí. El hombre ahí encargado de media y bueno, nos ha ayudado un montón. Así que un saludo también para ellos. The Big Boss, dice él. Boss. Él dice, ¿no? Él cree que es el jefe de aquí, pero sí. Algo así, porque en realidad sin él muchas cosas no funcionan. Así es. Saludo, amigo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio. El problema del mal, ¿qué decir sobre esto, no? Yo creo que, no sé si tú te recuerdas cuando eras pequeño, ¿no? Yo creo que cuando uno empezó a crecer, desde una temprana edad nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el dolor? Yo me acuerdo cuando fui capellán por un par de años ahí en Chile, una vez hice como, abrí para preguntas, ¿no? Jóvenes de secundaria, de básica todavía también, de elementaria, y salían preguntas profundas como estas, ¿no? De que si Dios es amor, ¿por qué el sufrimiento? O ¿por qué un árbol ahí del bien y el mal, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir si Dios sabe el futuro? Y todo esto al final pareciera ser como un cuestionamiento que nos hacemos desde muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Y la lección responde todo eso, ¿no? que tú estabas mencionando, ¿no? Uh-huh. Justamente es la respuesta a todo eso. Uh-huh. Pero ¿será que hay una respuesta para esto? ¿Una respuesta en el sentido que, digamos, que justifique el mal? ¿Qué crees tú? Bueno, si vamos a hilar, digamos, bien fino, podríamos decir, no vamos a encontrar la respuesta como tal, o no nos vamos a quedar conforme con la respuesta, porque tratar de comprender esto es demasiado grande y no está dentro de algo que pueda entrar dentro de nuestra cabeza, ¿no? Claro. Escuchaba ahí los comentarios del pastor Bullón, y él decía, y hacía referencia a lo que Martín Lutero menciona, diciendo, tratar de comprender a Dios es como decir, Dios es el mar y nosotros somos un pequeño vaso. Intenta meter el mar dentro del vaso, es virtualmente imposible, ¿no? No Claro. se puede. Entonces, tratar de meter la inmensidad de Dios, el conocimiento, la sabiduría, cómo Dios procede, cómo han sucedido las cosas, tratar
de meterlo dentro de nuestra cabeza es imposible. Entonces es algo que no lo vamos a lograr entender como tal y no vamos a encontrar una respuesta que sea satisfactoria. Sí hay argumentos que se dan en la escritura y a lo largo de esta lección que de alguna manera atenúan y nos aproximan a la respuesta, ¿no? Claro. Sin, como digo, sin que encontremos y digamos, sí, bueno, muchas de estas cosas también se aceptan por fe y se aceptan porque confiamos en que el proceder de Dios es lo mejor para nosotros. Claro. ¿No? Sí. Entonces, muchas veces cuando lo aceptamos de esa manera, vemos que verdaderamente Dios actuó y Dios procedió de la mejor manera para nuestro bien. Y cuando estemos ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva, vamos a terminar de comprender mucho de estos aspectos, ¿no? Así es, así es. Como tú hablas del cielo nuevo y la tierra nueva, el versículo principal, ¿no?, de esta semana es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Qué linda esperanza, ¿no? El otro día escuchaba un tema que hablaba de que nosotros tenemos que siempre ubicarnos y estar muy seguros de cuál es el principio y cuál es el final de la historia, ¿no? Que el final no es tan final, porque el final es como un nuevo comienzo, ¿no? Y este pastor decía, el principio de la historia no empieza en Génesis 3, sino que empieza en Génesis 1. O sea, Dios creó todo perfecto, Dios creó todo hermoso, Dios creó, fue una celebración, dijo Dios que era muy bueno en gran manera, y ese jardín, ese huerto del Edén, en donde los seres humanos iban a también tomar parte para el crecimiento, para la organización, era una celebración. Ese es el comienzo de la historia, y el final de la historia es muy otra parecido. Vez la perfección. Es otra vez ese huerto. Y ahora Dios, su casa está en medio de nosotros, o sea, Él habita en medio de nosotros. Al principio un huerto y después una ciudad en medio de nosotros. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que ubicarnos así, porque si nosotros estudiamos desde Génesis 3, o sea, desde el pecado, desde el problema, se nos olvida que en realidad nuestra identidad, nuestro plan, el plan de Dios, la visión de Dios está en el inicio y está hacia dónde vamos también, ¿no? Y el mal es un extraño al fin, ¿no? El mal es un paréntesis, ¿no? A veces se habla de un paréntesis Génesis 3 a Apocalipsis capítulo 20, 21, ¿no? Porque ya empieza aquí donde comienza la restauración. Es un paréntesis. El mal, el pecado y el mal como consecuencia del pecado es un paréntesis de lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces, la gran pregunta es que el autor de la lección se hace aquí es ¿cómo hacer para conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno, Dios es un Dios de amor, como siempre decimos, lo venimos estudiando durante estas semanas anteriores, pero existe el mal en el mundo, ¿no? Y existe el mal general y existe el mal o el sufrimiento como una consecuencia del pecado, pero no solamente a nivel general en el mundo que reina, sino en mi propia vida, ¿no? ¿Sí? Porque de pronto nosotros podemos estar pasando por una temporada de bondad, ¿no? Y las cosas nos salen bien y de pronto, no sé, algunos de los que están allí dicen, bueno, yo hace poco tiempo que me casé y estoy ahí empezando con mi esposa, con mi esposo, estamos comenzando a vivir una nueva vida, estamos en la etapa de luna de miel, y ya terminamos de estudiar y conseguimos nuestro trabajo y estamos bien ubicados en nuestro trabajo y nos pudimos comprar nuestra casa y pudimos ahora comenzar a pagar nuestro carrito, y uno dice, pareciera que todo está marchando bien y tenemos salud, ¿sí? Puede ser que de pronto tengamos personas que estén pasando por una temporada de bondad, prosperidad también, claro. Pero después comienzan a venir las situaciones, ¿no? Y después ya te nace un hijo y de pronto no te dejas dormir y de pronto comienzas a tener problemas y se te enferma y el carro se te rompe, se te malogra y tienes algún problema en tu trabajo, te despiden o cosas que van pasando en la vida o te diagnostican alguna enfermedad aún a temprana edad y uno dice, ¿por qué todo eso? Esa
temporada de bondad que parecía que estaba viviendo, ahora todo se empieza a transformar en oscuridad, ¿no? Eso es lo que nosotros nos toca vivir en el mundo, ¿no? Dice allí el conflicto de los siglos, una cita en la primera página de la lección, allí en la página 483, dice: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. O sea, es como que quedamos atónitos ante la existencia del pecado y las consecuencias. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. ¿Es esto un misterio que no puede explicarse? Que es lo que decíamos recién, decir, ¿podemos encontrar alguna respuesta? Sí, podemos encontrar algunas respuestas bíblicas que atenúen de alguna manera, pero si vamos a hilar fino directamente, ¿por qué Job? Claro. ¿Sí? Siendo una persona intachable, ¿no? Los amigos lo cuestionaban, le decían, tú habrás hecho algo, ¿no? Como yo cuento siempre alguien de aquí en nuestra iglesia que me dijo que estaba en el hospital y varias cosas le habían pasado en su ámbito familiar en el último tiempo y ahora estaba en el hospital y vino alguien a saludarlo, a orar por él, alguien de la iglesia también, a darle ánimo y le dice, pero mira, ¿no será que tú habrás hecho algo malo, por eso te están pasando todas estas cosas? Yo digo, con amigos como eso, mejor que se quede en su casa, ¿no? Siempre digo, ¿para qué quiero enemigos? ¿Para qué quiero enemigos, no? Claro. Y los amigos de Job hicieron eso, aún la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, y lo deja, lo abandona. Sí. Y aún Job, él comienza a querer cuestionar a Dios, y ahí viene ese diálogo donde Dios le dice, pero, o sea, ¿quién eres tú para venir a cuestionarme? Claro, ¿dónde estabas cuando creé el universo? Entonces, ¿dónde está el hecho de querer encontrar preguntas a esas respuestas, o a esas... perdón, al revés, encontrar respuesta a esas preguntas que sabemos que no lo vamos a comprender como tal, y muchas veces solamente es aceptar lo que Dios está disponiendo, sabiendo de que es un Dios de amor, y que por fe nosotros podemos aceptar de que eso es lo mejor para la humanidad, ¿no? Ahora, eso de aceptar no quita que yo sea honesto y muy claro en el mal, ¿no? De hecho, hay muchos textos en el mismo primer día y el domingo, ¿no? Hasta el mismo Jesús, ¿no? En Mateo 27, 46, que gritó cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? O los clamores que nosotros encontramos del mismo Job, el mismo David, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que ver este mal, o mis enemigos van a prosperar delante de mis ojos? Entonces, el mal existe, y el hecho de que nosotros creemos en un Dios bueno, en un Dios bondadoso, en un Dios que bendice, no quita que nosotros nos pongamos ciegos, ¿no? O quitemos nuestros ojos del gran problema que existe, ¿no? O sea, el hecho de que yo crea que Dios es todopoderoso y es grande y tenga un plan, no quita que hay un problema grande y terrible, ¿no? A veces nosotros, y especialmente los que son quizás más sensibles, mejor prefieren no ver, ¿no? No ver la realidad, ¿no? O no ver parte de la realidad, porque a veces también nos vamos al otro extremo de que la realidad es todo mal, es que estamos todos pésimos, cuando en realidad en el mundo hay dos fuerzas operando, ¿no? Hay guerras, hay injusticias, hay niños que están sufriendo, hay hambre, pero por otro lado también hay momentos de bondad profundos, hay personas que han decidido ser de bendición para el mundo. Entonces, pero en yo enfocarme en una realidad, mi mundo, por ejemplo, tú decías, si mi mundo hoy está bien, eso no quita de que yo pueda observar con ojos de empatía y ser honesto con la gravedad del mal que existe, ¿no? Porque existe mal y ese mal es terrible, ¿no? Y creo que eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, la primera parte que nos habla este autor es saber de que no tenemos, en Chile decimos bajarle el perfil o bajarle la importancia, ¿no? Al mal que está sucediendo, si hasta el mismo Jesús fue honesto con esto, ¿no? Claro. Una es esa, es reconocer que estamos viviendo en un mundo de pecado, que el pecado afecta tremendamente a los seres humanos, nos puede afectar a nosotros, nos puede tocar a nosotros la llaga de la enfermedad, o podemos ver
a la persona que está ahí al lado. Y nosotros podemos mirar para otro lado y decir, bueno, yo estoy bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, ninguno está enfermo, gracias a Dios, Señor, por esto. Claro. Y decir, y mirarlo como de lejos al que está ahí al lado sufriendo. O podemos tomar como tú dices, ser empático con el que está pasando por esto. Y eso es a lo que el Señor nos llama también, a que seamos, no es solamente lo que tú estás sufriendo, sino lo que el mundo está sufriendo a tu alrededor. Claro. Otro detalle que nosotros podemos destacar aquí tiene que ver con el cuestionamiento a Dios. ¿Está bien o está mal que cuestionemos a Dios? ¿Sí? Porque a veces nos preguntamos y decimos, no, tenemos que aceptar absolutamente todo. No, Dios quiere que nosotros lo confrontemos, cuestionándolo. Claro, con una actitud de ir con fe a cuestionar a Dios. Si nosotros vamos con una actitud de descreimiento, de decir, no, Señor, todo, ya, entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Job va con una actitud de fe a cuestionarlo. Dice, cuando esperaba yo el bien, dice capítulo 30 de Job, versículo 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz vino la oscuridad. ¿Por qué, Señor? Y entonces empieza a cuestionar y a preguntarle a Dios por qué. Hace poco dialogaba con una familia que habían pasado por la experiencia de la pérdida de un ser querido, y yo le decía, van a venir ahora momentos difíciles, van a venir momentos de suma tristeza, van a venir momentos de oscuridad. Y entonces le decía, ahora es el momento de que ustedes cuestionen a Dios y peleen con Dios de alguna manera, Señor, ¿por qué esto? Y entonces ahí se comenzaron a abrir y me decían, sí, nosotros esperábamos que Dios actuara de otra manera, que Dios produzca un milagro, si tantos milagros había producido, ¿no? Claro. Y entonces yo lo llevaba a la reflexión de lo siguiente, es decir, el problema está en cómo nosotros vemos aquellos sufrimientos. Es decir, el sufrimiento de alguna pérdida, de algo, que tú pierdas algo, que tú pierdas tu casa, que tú pierdas tu carro, que tú pierdas la salud, que tú pierdas algún ser querido, ¿no? Bajo la vista humana nosotros vemos absolutamente eso como todo malo. Claro. ¿Sí? Claro. Porque tenemos ese pensamiento, es decir, ¿qué es lo bueno? Y lo bueno es que seas exitoso en tu trabajo, que ganes mucho dinero, que compres tu casa, que compres un mejor carro, que tengas salud, que tengas una buena familia, que todos los tuyos estén vivos. Eso es lo ideal. Y nosotros le pedimos a Dios eso. Pero de pronto el Señor nos manda la muerte de un ser querido. Wow. Quiero decir a los que están allí, ¿no? Que, claro, es difícil decirlo muchas veces desde este lado y sin ponernos en la posición de aquella persona que está pasando por la pérdida de un ser querido. Pero aún la muerte, bíblicamente, nosotros lo encontramos a la muerte como una separación que el Señor hace. Y aún en la muerte, las personas son escogidas por el Señor y son apartadas, son separadas, son reservadas para la salvación. Entonces, cuando tú empiezas a mirar de esa manera, cuando tú empiezas a mirar de pronto que una enfermedad puede hacerte, porque de pronto hay personas que se creen totalmente invencibles y que todo lo pueden y que todo lo pueden hacer y que nada los afecta, nada, pero de pronto son tocados por una enfermedad. Claro. Y entonces ahí se empiezan a volver a Dios. Y la familia se empieza a volver a Dios. Yo digo, aún esa enfermedad, que fue lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto a Lázaro. Es para gloria de Dios. La enfermedad, claro, y la muerte de Lázaro iban a ser para mostrar la gloria de Dios. Sí. Y allí se muestra la gloria de Dios, que es el carácter de Dios, que no, sí. Porque a veces pensamos que se mostró la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro. No, se muestra la gloria de Dios en el carácter de Cristo, claro, sintiendo compasión, sintiendo amor por María, por Marta y por Lázaro a tal punto que lo resucita. Ese es el que siempre decimos que es la gloria de Dios, que es la gloria de Cristo, la gloria de Dios, es el carácter. Y ahí se muestra el carácter. Claro, con lo
máximo, con el milagro como clímax, que es la resurrección, ¿no? La resurrección de Lázaro. Eso es lo maravilloso de pensar en el contexto del mal, de la maldad, del pecado, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva de la eternidad, ¿no? Porque a veces pensamos que esta es toda la vida que hay, y claro, es la vida que tienes, pero si tú crees realmente en las palabras que están en la Biblia, o sea, nosotros fuimos creados para la vida eterna, ¿no? Entonces, si tú piensas en una franja y tú dices, bueno, la vida eterna y esta vida que estás viviendo es algo pequeño comparado a todo lo que no conoces. Y ahí viene la otra parte, que hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? En el sufrimiento, cuando tú te encierras y ves lo que te pasó, que como decimos, no es quitarle importancia, es algo muy triste. A veces hay cosas que las palabras sobran. Yo creo que lo más sabio que hicieron los amigos de Job fue sentarse al lado de él una semana sin hablarle, porque cuando empezaron a hablar, empezaron a dar explicaciones. Arruinaron todo. Arruinaron todo, ¿no? Ahora, el que sí habló y que cambió todo es Dios. Y en sus palabras creo que encierra una verdad muy interesante, ¿no? Está en Job 38, del 1 al 12. Cuando Dios habla, después de que los amigos trataban de darle explicación y como tú hiciste tú, algo, tratando de encontrarle la lógica al sufrimiento, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y sigue dando, ¿no? Me gustaría leerlo entero. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes con vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. O sea, Dios le dice, hay cosas que tú no conoces. Sí. Y yo creo que nuestra perspectiva es tan pequeña comparado con la perspectiva de Dios. O sea, yo esto he pensado, no sé si te ha pasado a veces que uno piensa de manera profunda en la realidad, o sea, en que estamos vivos, en que funcionamos, en que nuestros ojos ven, en que nuestra lengua puede pronunciar palabras. O a veces me quedo mirando a mi hija y cómo la perfección de la creación de Dios, o sea, cómo es posible que esto realmente exista, ¿no? O sea, ya la vida en sí es un milagro. Entonces, el entender y empezar a decir, bueno, me encierro en mi sufrimiento, algo me sucedió y que me da mucha rabia, me da mucho enojo, pero lo que me sucedió comparado a todo lo que hay detrás, a todo lo que se está moviendo detrás, a todo el plan de Dios, a todo lo que significó la creación, la salvación, la redención, todo lo que está detrás de los bastidores, yo creo que es algo tan grande que nosotros tiene que generar en nosotros reverencia, ¿no? Y decir, bueno, sus caminos son más altos que los nuestros, ¿no? Tengo un amigo en Argentina, el pastor Roberto Pinto, un gran amigo, mi mejor amigo, ¿no? Que tiene una serie de evangelismo que le lleva por título La Tierra Teatro del Universo, ¿no? Y entonces va desarrollando a lo largo de toda la semana, de todas las predicaciones, decir cómo el universo entero nos está mirando. Y esto que tú dices, a veces, sí, muchas veces me pongo a pensar, yo estoy en este mundo, estoy viviendo, no es que uno esté loco, ¿no? Pero decir, estoy en este mundo, estoy viviendo, soy cristian. Claro. ¿Y qué pasaba si yo nacía como otra persona? Y esto es lo que soy. Esto es lo que soy, esto es lo que hago, estoy casado con mi esposa, tengo mis 3 hijas, yo soy esto, ¿no? Y entonces entender eso es tan limitante en el sentido de decir, es tan grande todo eso, pero nosotros somos un alfiler en un mar, un alfiler, o sea, la punta de un alfiler, en un mar. Sí.
Eso es lo que somos los seres humanos, ¿no? Por eso me gusta cómo el autor explica el versículo, el autor de la lección explica ese versículo primero que tú leías, que dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿No? Es un poco... Es como medio poético, ¿no? Sí, es poético y es medio... a ver, ¿y qué quiere decir el autor? Y entonces el autor de la lección lo parafrasea y dice... Eso es lo que quiere decir es, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco, no? Claro. Viste que hay personas que a veces uno se pone a dialogar con personas y opinan de todo. Opinan de todo. Tú hablas de soccer y opinan de soccer. Hablas de política y opinan de política. Hablas de carro y te opinan de carro. Hablas de comida y te opinan de comida. Hablas de la Biblia y te opinan de la Biblia. Hablas de medicina, te opinan de medicina. Y muchas veces sacan la guitarra, como decimos en Argentina, para guitarrear, ¿no? Claro. Y decir, no necesariamente saben de lo que están hablando. Claro, Job estaba cuestionando aquí, pero Dios le está diciendo, pero tú quién eres para venir a cuestionarme y hablarme, y entonces le da una serie de cosas, todo lo que tú leías recién, ¿no? ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco, no? Entonces, intentar nosotros ponernos a cuestionar a Dios, decir por qué Dios procede de esta manera, por qué Dios hace así. Como digo, Dios quiere que nosotros ante algunas situaciones entremos en cuestionamientos, ¿no? Pero teniendo una actitud correcta y adecuada de oír su voz y no de cuestionar y taparnos los oídos, ¿no? Decir, bla, 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 no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Porque el Señor quiere que nosotros seamos oidores de lo que Él tiene para decir. Y la explicación llega, claro. Va a ser difícil comprender, como decía, de la pérdida de un ser querido inmediatamente, pero con el tiempo, a largo plazo, nos vamos dando cuenta que en los caminos de Dios, como Él puede ver absolutamente todo, nosotros tenemos una visión limitada, vemos el ahora nada más, el ahora, ni siquiera podemos ver el mañana del día de mañana. Claro. Nosotros hacemos planes, pero ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Tú te puedes levantar en la mañana, un compañero hace algunos días, con el cual trabajamos juntos en Argentina, 55 años, hace 2 sábados atrás, fue a trabajar en la iglesia, predicó, tuvieron una comida, un potluck, podríamos decir, ahí en la iglesia, se estaba volviendo a su casa, se descompuso mientras estaba manejando, se orilló un poquito ahí, paro cardíaco, y ahí en ese mismo momento murió. O sea, y tenía planes para el domingo, para el lunes, pero la vida puede cambiarte en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, que confiemos plenamente en Él, que lo cuestionemos, pero que lo hagamos con un corazón sincero y abierto a recibir y a decir, ¿qué es lo que tú tienes para decirme? Claro, sí. Sabes que esto se complementa y bueno, y se suma ahí, el autor sigue explicando un poquito esto y toca ahora el tema del libre albedrío. Creo que es interesante que la expresión libre albedrío es una teología, una creencia que como tal no está en la Biblia. O sea, la palabra libre albedrío, a veces nosotros hablamos, libre albedrío, pero no es un concepto que está explícitamente en la Biblia, pero tú la ves desencadenada en toda la Biblia. Y la defensa del libre albedrío, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo, el otro día yo escuchaba a un pastor que decía, ¿puede Dios crear? Bueno, Dios lo puede todo, ¿ok? Es omnipotente, ¿no? Pero Él podría crear un cuadrado con 5 lados o con 3 lados, ¿no? ¿Podría o no podría Dios? Entonces era como, algunos decían, sí puede todo. Ya, lo crea, pero ya dejaría de ser cuadrado. Dejaría de ser cuadrado, ya si es un cuadrado de 3 lados, es un triángulo. Ya sería un triángulo, ¿no? Y así ponía varios ejemplos, ¿no? O sea, si es de 5 lados, es un pentágono. Exacto. O sea, Dios puede, pero ya cambiaría, ya no sería lo mismo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿Dios puede crear un amor que sea forzado? O sea, ¿Dios puede crear que tú lo ames como la única opción que hay? O sea, y el pastor decía, podría hacerlo, pero ya dejaría de ser amor. Porque el amor tiene que ser libremente dado, si no, no es amor.
Entonces, si en el momento, y ahí también va para las parejas, ¿no? Si alguien está como forzándote a darle amor, eso ya no es amor. El amor tiene que dar libertad. El ambiente para el amor es libertad. Entonces, al crear Dios seres con la capacidad más hermosa que Dios mismo, su esencia es amor, el amor tiene que funcionar en base a la libertad. Y para que haya libertad, mínimo tienen que haber dos opciones. Yo me quedo contigo porque quiero, o yo me voy. Tienes la opción de irte. Tienes la opción de cambiar de dirección. Entonces, hay algunos que piensan, bueno, ¿por qué Dios puso este árbol, no? Si podía haberse evitado poner ese árbol prohibido y ya estaría todo... O sea, no habríamos evitado el mal. Ujú. Pero Dios estaba creando seres con la capacidad de amar. Y para que el amor funcione, para que el triángulo sea triángulo y el amor sea amor, tiene que haber libertad. Tiene Y que para haber que haya libertad... elección, tiene que haber Tiene que elegirse, haber ¿no? elección. Entonces, ahí está el libre albedrío, ¿no? Y Dios asume el riesgo, porque eso es interesante. Dios asume el riesgo de crear seres con la capacidad de amar, aunque el riesgo de que ellos den la vuelta y tomen otro camino sea algo terrible, sea destrucción, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir ahí de eso? Bueno, el autor menciona aquí el hecho de el enemigo se vale de ese libre albedrío que Adán y Eva tenían, ¿no? Para poder introducir el pecado. Sí. Eso es, ¿no? Ahora, claramente tú lo mencionaste, Dani, con respecto, era necesario el libre albedrío, ¿no? Si no hubiese, los seres humanos nos hubiésemos transformado en máquinas, en seres automáticos, ¿no? Sí. Y entonces el autor menciona aquí, dice, la compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacuna, no pierde pelos. Y entonces la pregunta es, ¿cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Ahí está la pregunta para ti, ¿eh? No. Marley. Ni loco. Ni Sí, loco, ¿no? aquí los Porque- dos, para los que no nos conocen, los dos somos dog lovers. Sí, así ni loco, ¿no? Porque, Claro. porque un robot no te puede dar el cariño y el amor y no te elegiría, estaría ahí porque tú lo compraste Sí. simplemente, ¿no? Sí. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Con mi esposa, con nuestra hija, nuestro perro siempre nos está eligiendo, ¿no? Ujú. Y él a veces tendría de pronto la oportunidad de tener la puerta a irse, pero él nos elige, ¿no? Claro. Y bueno, esto es imperfecto el ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con un perro, pero decir, el amor es eso, el amor es elección, el amor es elegir cada día a nuestro Señor, ¿no? Ujú. Sí. Y ese es el libre albedrío. Y eso era lo que Dios quería lograr al colocar al tener esa capacidad los seres humanos de ese libre albedrío. Sí. Y ponerle la opción, decir, porque si habría libre albedrío, pero sin opción, si no hubiese existido el árbol del conocimiento del bien y del mal, Sí. también sería cuestionable el proceder de Dios, porque decir, está bien, le dio libre albedrío, pero no hay opción, entonces dejaría de haber libre albedrío. Claro. Pues decir, solamente tiene la opción de elegir esto. Sí. Ujú. A veces nosotros le decimos a nuestro hijo, a ver, ¿qué quieren comer? Tal cosa, dicen, no, bueno, vamos a comer esto. O sea, ¿para qué le Hay una- preguntamos? Claro, no? claro. ¿Para qué le preguntamos si no hay opción? Claro. No, era para ver si Para ustedes ver querían qué- lo mismo, ¿no? Pero no. Claro. Entonces, Sí. Dios nos da la capacidad Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de elegir Sí. con esas dos opciones, pero de elegirlo cada día. Y cada día nosotros debiéramos elegir a ese Salvador. Por eso está el hecho de la fe, del conocimiento, de entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para tener el deseo cada día de elegirlo. Ujú. Así como cada día nosotros elegimos a nuestro cónyuge, a nuestra Sí. esposa, a nuestro esposo, lo elegimos por sobre todos los demás. Sí. Por eso es una cuestión de elección y de elegirlo cada día, ¿no? Sí. Bueno, es decir, una vez ya hace 28 años nos casamos, no, 29 ya. 29 años nos casamos, casi, ¿no? Estamos por cumplir ahora en el mes de julio. Nos casamos y ya está. Y para siempre. Sí, pero cada día yo Sí. tengo que despertarme y elegir a mi esposa como mi Claro. esposa. Ujú. Cada día mi esposa Ser me intencional. elige a mí como esposo. Sí. Y esa es la construcción Es el del amor. Ujú. Porque no es solamente haber firmado allá los papeles 28, 29 años Claro. atrás,
sino cada día elegirnos. Eso de estar juntos por amor y no por obligación. Sí. ¿Sabes qué me recuerda? Yo creo que hay algunos que podrán pensar, especialmente la gente que quizás ha sido golpeada duramente por la vida, de decir, bueno, pero ¿por qué correr el riesgo? O sea, ¿por qué Dios se arriesgó a que nosotros tuviéramos esa libertad y mira hasta dónde hemos llegado? O sea, si Dios sabía el futuro, ¿cómo de igual forma lo permitió, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que todos los seres humanos, en el fondo de nosotros, creemos que la vida tiene sentido, que la vida es buena, que la vida, a pesar de que tiene cosas terribles, y pueden suceder cosas terribles, vale la pena vivirla, vale la pena arriesgarse. Y yo creo, mira, nosotros no estamos en el lugar de Dios, pero siendo padres, por ejemplo, tú nos puedes preguntar, bueno, yo tengo ahora a mi hija de 8 meses, 9 meses, ¿no? Ahora ya va a cumplir 10 meses, ya está, pasa el tiempo rápido. Pero yo como padre, antes de tener a nuestra hija y decidir tener hijos, nosotros sabíamos que nuestra hija, y sé que mi hija va a sufrir, sé que va a vivir en un mundo peligroso, sé que va a pasar por momentos de llanto, por momentos de tristeza profunda, ¿no? Pero aún así decidimos traerla al mundo, decidimos tenerla, decidimos darle todo lo que nosotros pensamos que ella pueda necesitar. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que creemos que la libertad que Dios nos da, creemos que el amor que Dios nos da vale la pena. Entonces tú podrás decir, bueno, Dios creó todo esto y sabiendo el mal que iba a haber. Pero yo creo, así como tú decides tener hijos en este sufrimiento, sabiendo el futuro que van a tener, que va a tener dolor, inevitablemente, aún así decides dar ese paso. Porque creemos que la vida, la creación de Dios tiene sentido más y aún sobre todo con lo que Jesús hizo. Porque en Jesús está allí comprada nuestra salvación. Y en Jesús siempre hay esperanza hasta en la muerte. Sí. Entonces yo creo que eso es tremendo, ¿no? Así es. Y aquí hay una elección mutua, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad de elegir a Dios cada día y el Señor nos escogió, nos eligió a nosotros para que vengamos a la existencia, ¿no? Sí. Claro, si el Señor te diera la oportunidad a ti y a Mariana de elegir a Sofía nuevamente. Mañana, por ejemplo, el Señor te dice, mira, yo la puedo quitar y te doy otra hija. Hipotético caso. Claro. ¿Tú la elegirías? No, claro. Y tú dirías, no, yo quiero a Sofía. Claro, por supuesto. No quiero otra, ¿no? Me quedo con y Sofía. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar así con mi esposa con respecto a eso. Uno deja volar la mente y filosofando, ¿no? Sí. No estamos locos, ¿eh? ¿No? No. Nosotros siempre, yo cuando nos casamos, voy a contar una infidencia aquí, una confidencia. Yo quería tener 2 hijos, ¿sí? Y mi esposa quería 3. Después yo logré convencerla de tener 2 nada más. Pero después vino Carola también y ya fueron 3. Entonces, y siempre decimos, no cambiaría absolutamente nada, porque ahora son ellas 3 y nosotros las elegimos a las 3. Tú dices, no, pero tú no. Bueno, nosotros las elegimos y si tendríamos que volver a elegirla, la elegiríamos nuevamente. Claro. Ese es el amor. Y el Señor nos elige. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos eligió cuando nosotros nacimos y nos elige cada día también como sus hijos. O sea, eso es extraordinario pensarlo desde ese punto de vista. El Señor no te desecha, el Señor, tú te alejas, tú pecas, tú le das la espalda, pero el Señor te vuelve a elegir nuevamente. Sí. Y el Señor quiere que nosotros lo elijamos a Él cada día también, ¿no? Eso es lo extraordinario del amor de Dios entendido aún en el contexto de la maldad que existe y que habita en este mundo, ¿no? Sí. El amor grandioso y maravilloso del Señor, ¿no? Qué lindo lo que mencionas y se complementa mucho con lo que estaba diciendo de que no solamente nosotros escogimos a nuestros hijos, sino Dios nos escogió y Dios nos ama. Yo creo que eso es lo que el gran conflicto, yo creo que es esto. Este es el punto máximo. Satanás está haciendo dudar del carácter de Dios.
y te pone los argumentos, ¿no? Y a veces destruye como a Job, ¿no? Te intenta golpear para que tú digas, Dios no es bueno, Dios es injusto, ¿no? Pero cuando tú realmente dices, no, a pesar de todo esto, Dios sigue siendo bueno, su bondad sigue persiguiéndome, su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, como dice el salmista, Sí. ¿no? Tú estás ganando la batalla. Tú estás focalizándote en las cosas que de verdad importan, que es Dios peleando a tu favor. Entonces yo creo que a pesar de que el mal existe, de que hay sufrimiento, yo creo que Dios nos llama cada día a cooperar con Él, ¿no? A decir, bueno, si el mal tú lo estás viendo, ¿por qué? En vez de preguntarte por qué, trabajamos en para qué y trabajamos incluso más aún en resolver estos males que quizás no son tuyos, pero puede ser que hay personas sufriendo alrededor y tú estás llamado a ser ahora las manos y el cuerpo de Cristo en Así este es. mundo. Entonces yo creo que mientras estemos acá hablando, y bueno, más adelante vamos a hablar, yo creo que al final lo que viene a cerrar todo este conflicto es Jesús, ¿no? En Jesús, yo creo que si sacamos a Jesús de la ecuación estaríamos perdidos como ovejas sin pastor, ¿no? Pero Jesús es aquel que nos entiende, ¿no? Él cargó con nuestro sufrimiento. Sabes que nosotros no podemos entender el sufrimiento del otro. Yo puedo mirarte a ti, pastor, y tú me puedes contar algo que quizás te dolió mucho en tu vida. Y yo, ni incluso tu esposa, lo va a poder entender. No. Porque nosotros solamente vivimos nuestro sufrimiento. No somos capaces de vivir el sufrimiento del otro. Siempre lo vamos a estar relacionando con mi sufrimiento. Y eso nos hace estar un poco solos. Porque decir, ¿cómo tú sabes que un niño está sufriendo? Podemos ser empáticos, nos puede doler, pero no estamos sufriendo lo que él está sufriendo. Pero el único que sí puede es Jesús. Él sí nos ve y sabe exactamente lo que nos duele, porque Él cargó con eso y lo clavó en la cruz. Entonces yo creo que ahí está la clave para nosotros entender que el sufrimiento quizás no tiene una explicación lógica, y si estamos ahí vamos a siempre estar en un bucle de no saber cómo explicarlo, pero sí tiene una solución, y esa solución es Jesús, ¿no? Amén. Muy bien, llegamos al final. Llegamos al final. Vamos a seguir hablando de esto porque hay citas interesantes y todo de ahí, pero se la dejamos a ustedes, ¿no? No le vamos a dar todo ahí, No, porque claro, si no, sí. estudien su folleto, que está muy interesante, y que Dios les bendiga mucho, y recuerden siempre que Dios es bueno y Dios es amor a pesar de todo. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Saludos, bendiciones.